Bienvenidos a Prevención en 10. Gracias por acompañarme en estos 10 minutos en donde transformamos la realidad del país, salvando vidas, eliminando, previniendo, aprendiendo a detectar y no minimizar la violencia de género. Miren, en semanas anteriores hemos tocado lo relativo a la violencia económica, porque hay muchas modalidades de violencia y hay mujeres que de repente te dicen, mira, yo no soy víctima de violencia física ni de violencia psicológica, verbal de ningún tipo, pero yo creo que sí, de violencia económica sí. O te identifican el testimonio de una tercera persona. ¿Cómo se denuncia? Quizás no es un escenario incomprendible. Bueno, se denuncia yendo a una fiscalía de violencia. Pero cuando ese caso llega a la fiscalía, ¿cómo se investiga y se prueba la violencia económica? Porque claramente, si la violencia es física, lo que va a ocurrir es que la perito o la fiscal me va a enviar al INASIF, me van a hacer un certificado médico legal donde van a observar qué lesiones visibles han quedado. Pero, ¿cómo ocurre esa estrategia de investigación cuando la violencia que se me está provocando es la económica? Porque cuando hablamos de violencia de género, muchas personas piensan en agresiones físicas, pero esa forma de violencia es mucho más difícil de detectar y de probar. Esa violencia económica es difícil porque no siempre va a dejar una evidencia inmediata y no hay necesariamente, evidentemente, un golpe como ocurre con la física. No hay una lesión visible. Lo que existe es un patrón de control financiero y precisamente por ese carácter técnico, investigar este tipo de violencia exige estrategias específicas, incluso estrategias más especializadas. Primero, entender que no se trata de un hecho aislado. Y una de las primeras cosas que deben comprender las autoridades es que la violencia económica no suele presentarse como un evento único. La violencia económica se manifiesta como un patrón de conducta. Y les voy a poner un ejemplo. Impedir que la pareja trabaje. Eso es pura violencia económica. Controlar completamente el dinero del hogar. También exigir justificación por cada gasto que la pareja haga. Retener documentos, retener cuentas bancarias, generar dependencia económica deliberada o incluso que cuando se da una situación de rompimiento de la relación de pareja, el insumo que siempre se da se disminuye. Se disminuye como una forma de controlar y de provocar con eso un daño que puede resultar hasta en un daño psicológico en contra de la otra persona. Por eso la investigación no debe centrarse solo en un episodio. Debe analizar la dinámica económica de la relación y el patrón del sostenimiento económico que había antes del detonante. Una segunda estrategia que puedo mencionar es reconstruir la dinámica financiera. Un paso clave en la investigación es reconstruir cómo funcionaban las finanzas, que es lo que dije anteriormente, dentro de la relación, porque esto implica responder preguntas como quién administraba el dinero, quién tenía acceso a las cuentas bancarias o si la víctima tenía ingresos propios o si existía control sobre sus gastos. ¿Y por qué voy a poner el ejemplo de un proceso judicial que ha terminado en anécdota? Hace un tiempo manejé un proceso en donde la defensa técnica de la parte imputada depositaba unos estados bancarios donde la víctima le depositaba aproximadamente casi $1 millón mensuales. Y lo que se decía era, ¿pero cuál es la violencia económica en una víctima que todos los meses casi llega al $1 millón, todavía cuando hay una separación en la pareja? Y recuerdo que esa víctima se para y con mucha claridad dice, lo que pasa es, magistrada, que ellos están trayendo ese estado de cuenta y obviamente que se va a ver un flujo de dinero de cara a la realidad social del país importante. Lo que ellos tenían que depositar eran los estados de cuenta del último año completo. Porque ese dinero que se me está depositando en la actualidad es porque hay unos negocios en común y esos son los gastos fijos únicamente para ese negocio. ¿Qué me está quedando a mí, a mis hijos, a mi familia? Absolutamente nada. Porque todo eso él sabe que se gasta en los negocios en común. Entonces, fue interesante esa realidad porque ciertamente se depositó esa prueba de manera muy aislada y en un tiempo ya limitado en donde ya se había generado y judicializado el conflicto. Fíjense cómo en este caso analizar el contexto era importante porque si se medían los meses o los años atrás, esa no era la suma ni el patrón habitual en esa dinámica de pareja. Incluso antes de la situación de violencia,
porque en ese caso no solamente era violencia económica, también se hablaba de otro tipo de violencia. En ese caso, además de ese patrón específico, la historia era totalmente distinta. Incluso no habían sumas específicas cuando la relación estaba normal. Entonces eso es importante porque muchas veces la violencia económica se revela cuando se observa que una persona tenía control absoluto de los recursos mientras la otra dependía completamente de ese control. Además de eso, una tercera estrategia es analizar los documentos. Por ejemplo, la violencia económica también deja rastros documentales, estados de cuentas bancarios como los que mencioné, contratos laborales, registros de propiedad, transferencias de dinero en patrones disímiles, pago o falta de pagos de pensión alimenticia, una de las primeras cosas que se ven cuando hay una situación de violencia y de rompimiento de la relación. Estas situaciones pueden ayudar a demostrar patrones de control o de privación económica. La investigación financiera es, en muchos casos, una pieza clave para demostrar este tipo de violencia. Y bueno, otra estrategia que puedo mencionar son los testimonios y el contexto. ¿Por qué? Porque otro elemento importante es lo que dice la víctima y sobre todo también lo que dicen personas cercanas. Los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo pueden aportar información sobre si la víctima tenía restricciones para trabajar, si necesitaba pedir permiso para gastar dinero, si existían conflictos constantes relacionados con el control económico. Por ejemplo, si nosotros partimos de la criminología, se reconoce que muchas formas de violencia se comprenden mejor cuando se analiza el contexto completo de la relación. Eso es importantísimo. Además, ¿qué otra estrategia importante que puedo mencionar? Como quinto paso, los peritajes especializados. En algunos casos pueden ser muy necesarios. ¿Por qué? Porque tú puedes sustentar una correcta investigación con peritajes financieros, con evaluaciones psicológicas que analizan el impacto del control económico y análisis patrimoniales. Esos peritajes ayudan a identificar si existió una situación de dominación económica sistémica o si un patrón habitual sistémico cambió de repente. Algo importante que debemos entender es que la violencia económica no siempre es evidente para quienes la observan desde afuera. Es que muchas veces hay una normalización bajo ideas de que él es quien maneja el dinero o así es como deben funcionar las finanzas en la casa. Pero cuando ese control limita la autonomía, cuando limita la independencia y la capacidad de decisión de la persona, estamos frente a una forma de violencia. Y por eso, la investigación de este tipo de delitos requiere mirar más allá de un hecho puntual. No es solamente que se discutió, que hubo un golpe físico, una amenaza, una violencia psicológica. Hay que analizar la estructura de poder dentro de la relación. Porque para probar la violencia económica, nosotros nos vamos a encontrar a muchas complejidades, pero no es imposible probarlo. Requiere de una investigación que sea cuidadosa, que parta del análisis financiero, insisto, y que tenga una comprensión del contexto, sobre todo de la capacidad de entender que el control del dinero también puede convertirse en un mecanismo de dominación. Reconocer esa realidad es fundamental para que esa forma de violencia deje de ser invisible. Y me van a decir lo siguiente, y lo he dicho en otros escenarios: magistrada, no hay violencia económica en República Dominicana. Ciertamente no está tipificado como un tipo penal independiente. Pero hay que hacer dos aclaraciones. Primero, que si la violencia económica resulta en un daño psicológico, esto entra inmediatamente en el tipo penal de violencia contra la mujer. Y segundo, que nosotros, incluso dentro de las plataformas de la investigación, los fiscales, sobre todo que tienen el primer contacto con la víctima y que reciben denuncias, tienen que prepararse para lo que va a ocurrir en el país este año, que es la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que sí la va a tipificar. Y que obviamente si la va a tipificar, tenemos que ir preparando nuestras plataformas dentro del sistema de justicia para que las víctimas reciban una atención no solamente humana y que garantice su dignidad, sino que también sea efectiva para poder corresponder y salvaguardar sus derechos. Gracias a todos por acompañarme esta semana en Prevención en 10 minutos libres de violencia. Suscríbanse en el canal de YouTube, síguenos en nuestras plataformas digitales y te esperamos la próxima semana.